hermanos, Dios les bendiga. Hoy me toca a mí dar el tema de la administración, comienza en casa. Vamos a pedirle por favor al hermano Julio si ora por la palabra y para que Dios sea el que nos ministre a nosotros, por favor. Hola, buenas noches. Señor Padre bendito, gracias te damos por este día, Señor, porque para siempre es tu misericordia, tú nos cuidas y proteges, y te damos gracias porque estamos delante de tu presencia, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, porque a cada uno de nosotros nos has dado el hacer como querer, y es por eso, bendito Señor, que queremos conocerte más, bendito Padre, y aprender más de tu palabra. Te pedimos, bendito Señor, que esta reunión tú la bendigas, no la guardes, ven Señor, le des sabiduría a la hermana que va a impartir la palabra, ven Señor, porque sabemos que tú nos das palabra a cada uno de nosotros, ven Señor, primero para edificar nuestra vida y después para edificar al pueblo. Te damos gracias, ven Señor, y te pido que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, ven tu Padre, y que seamos hacedores de la misma. Bendice a los hermanos que están conectando, bendice a los hermanos que están aquí presentes, bendito Señor, y que tú seas con cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues miren, nuestro tema es la administración comienza en casa. Nuestra base bíblica es Juan 1, 29 al 51. Y tenemos 3 puntos a tratar. El primero es conocer las estrategias evangelísticas de los primeros discípulos. Y eso lo vamos a ver en Juan 1, del 29 al 37. Bueno, 29 al 37 dice. El siguiente día vio Juan a Jesús y venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Aquí nos está hablando de cómo Juan empezó a ministrar, ¿verdad?, a los discípulos, presentándoles a Jesús como el Mesías. Una de las estrategias evangelísticas más eficaces es ganar almas en el entorno familiar y amigos. Aquí, ¿qué hizo Juan? Presentó a Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos, presentó a Jesús a sus amigos como el Mesías, como el Salvador, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, conocer las estrategias evangelísticas. ¿Para qué? Para poder presentarle a Jesús a los que nosotros conocemos, a los que están en nuestro entorno. Juan empezó con su familia. ¿Por qué? Porque se los presentó primero. ¿A quién dice la palabra? ¿A quién le presentó primero Juan a Jesús? A sus discípulos. A sus discípulos. ¿Sí? Aquí en Juan 1, 41 al 42, ¿qué nos dice? A ver, hermana Adi, por favor. Este halló primero a su hermano Simón
y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bien. Aquí también dice que, que fue Juan el que le presentó a su hermano, ¿verdad? A su hermano Simón, a Jesús. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos está hablando aquí, de cómo nosotros tenemos que hacer para que, para que los demás conozcan de Jesús. Se los tenemos que presentar. ¿Y de qué manera se los podemos presentar? Pues hablando de Él, ¿verdad? Hablando de Él es como nosotros debemos de presentarles a los que nos rodean a Jesús. Por ejemplo, un testimonio familiar, podría decirse, es como cuando nosotros empezamos. ¿Cómo fue que nosotros conocimos a Jesús? Nosotros llegamos a Morada de Paz por medio de unos niños, porque fueron los Galván los que empezaron a ir como niños, y ellos empezaron a llevar a sus papás, y a través de eso nosotros fuimos también, y ahí fue donde nosotros, en sí toda la familia, conoció a Jesús. Que ya se hayan apartado algunos o nos hayamos apartado muchos, ese ya fue decisión de cada quien. Pero nosotros ahí conocimos a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos nos los presentaron a nosotros. Era su entorno de los Galván, ¿sí? Ellos hablaban de Dios. Empezaron a ministrar a la familia. Y a través de eso mucha gente pues conoció de la palabra, conoció de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Hablar, pero pues con nuestro testimonio, hablarles a los demás, presentarles a un Dios vivo que es el que nosotros alabamos, al que nosotros proclamamos. Dice aquí, conocer como los primeros discípulos ministraban, sentir ese amor por nuestros semejantes, trayéndolos al Señor. Tenemos que mostrarles el amor que Dios nos mostró a nosotros al recibirnos. ¿Sí? Entonces, a través de cómo nosotros podemos mostrarles a los demás ese amor que Dios nos tiene. A ver, hermanos, no sé quién está ahí, pero, a ver, hermana Maru, ¿de qué manera nosotros podemos mostrarle el amor que Dios nos muestra a nosotros, a nuestros semejantes? Amén. Pues más que nada yo creo que es ahora sí que el trato que tenga uno con la gente, ¿no? También el modo de hablar, el modo de dirigirte hacia las personas. Quizá poniéndole yo como ejemplo, quizá yo no sea una persona que hable fuerte o que tenga un carácter fuerte, ¿no? Yo siento que es como más apacible. Yo el hablar con las personas, les hablo más tranquilamente, mostrando lo que Dios ha hecho. Acordándome ahorita de lo que tú estabas diciendo, ya tiene años, cuando recién empezó uno en el evangelio, que yo le hablé a una tía mía, que ya falleció, de ella ya tiene años de fallecida. A mí, en lo personal, lo que ella me dijo cuando yo le compartía yo de la palabra y le decía, y ella me decía: mira, ¿sabes qué, hija? Dice, yo siento que lo que tú me dices, me lo dices, o sea, que es verdad, que lo que Dios ha hecho y lo que Dios muestra es verdad, que su amor es infinito. Entonces yo allí en ese aspecto yo digo que en el momento Dios me permitió hablarle a mi tía y transmitirle el amor con el cual Él nos ama. Entonces yo creo que en ese aspecto es en el Dios
pone las palabras en tu boca y el Espíritu Santo obra para que a la persona que le estés hablando le transmitas el amor con el cual nos ama Dios. Yo así lo veo. Amén. Pues sí, hermanos, esa también es una estrategia que nosotros tenemos que utilizar. La estrategia de amor, una estrategia para que los que nos rodean vean y se acerquen a Jesús. Pero si nuestra estrategia es negativa, ¿ustedes creen que van a acercarse a Jesús o les va a interesar conocer a Jesús si están viendo cómo nosotros nos comportamos? Pues no, ¿verdad? Porque pues siempre, aunque pensemos que los demás no nos observan o ni siquiera nos pelan, por decirlo así, y es mentira, porque siempre están sus ojos puestos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en cómo actuamos. Entonces esa no es una estrategia positiva. Nosotros tenemos que tener estrategias positivas hablando de Jesús. ¿Sí? Bueno, ese es como nuestro primer punto. El segundo punto es sentir amor por nuestros familiares, que viene siendo semejante a lo que acabamos de decir. A nuestros familiares y amigos trayéndolos al Señor. Es lo mismo que nosotros acabamos de decir, es lo mismo que hicimos o que hicieron los que a nosotros nos trajeron a Jesús, ¿sí? Es lo mismo que nosotros hacemos aquí en nuestro hogar. Es lo mismo que les acabo de decir, que debemos nosotros de hablar y de dar un testimonio positivo. ¿Cómo es que nosotros, como dice aquí, la administración comienza en casa? ¿Cómo nosotros vamos a querer que los que nos rodean se acerquen a Jesús si nosotros debemos de comenzar a ministrar, pero en nuestra casa? ¿Sí? Si nosotros no ministramos adentro de nuestra casa a los que nos rodean, a los que tenemos cerca, a nuestros hermanos, a nuestras cuñadas, a los que estamos aquí en nuestro entorno, ¿cómo vamos a querer que los demás se acerquen a Jesús si nuestro testimonio no es positivo? Por eso debemos de comenzar en nuestro hogar. Yo, en lo personal, en mi hogar, mi hijo, ¿cómo voy a querer? Yo sé que mi hijo ya conoce de la palabra y yo también sé que mi hijo se ha apartado. Pero ¿cómo yo voy a querer que mi hijo regrese al camino de Dios si mi testimonio para con él no es positivo? Nuestro testimonio como padres y nuestra obligación como padres es dar un buen testimonio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros atraigamos a nuestros hijos o a nuestros esposos o a nuestras esposas a la palabra de Dios, al camino del Señor. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer si nuestro comportamiento no es positivo? ¿De qué manera? ¿De qué manera vamos a querer que los demás se acerquen a oír o a conocer de Dios si nuestro testimonio no es positivo? Debemos de comenzar a ministrar en nuestro hogar. Y eso no nada más es para mí en lo personal, porque yo creo que no nada más yo soy la que da un mal testimonio a veces en el hogar, con nuestro carácter, con nuestras malas palabras, con muchas cosas negativas que tenemos. Porque nos decimos cristianos, pero muchas veces nuestro actuar es muy diferente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer primero es cambiar nosotros. ¿Para qué? Para que los que nos rodean vean el cambio y se acerquen a Dios. Mi testimonio con mis hermanos. Si soy una persona con ellos egoísta, grosera, mal hablada, porque sí lo soy, ¿ustedes creen que ellos van a querer
acercarse a Dios? Pues no. ¿Por qué? Porque están viendo, ay, mira, ella va a la iglesia, ¿cómo es? Porque siempre no van a ver lo positivo en ti. Van a ver siempre lo negativo, siempre la mínima cosa o el mínimo error que tú tengas, siempre está presente, siempre están viendo lo negativo que hay en ti. Entonces, nuestro testimonio cuenta mucho. Debemos de dar un testimonio positivo dentro de nuestro hogar primero. Ahí es donde comienza nuestro trabajo, ¿sí? Ministrarles con nuestro testimonio a los que nos rodean primero. ¿Y quiénes son los que nos rodean? Pues nuestros hijos, nuestros esposos o nuestras esposas, son los que nos rodean primero y son los jueces más criticones que puede haber, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, Fanny tiene 2 hijas, pero los ojos de sus hijas están puestos en Fanny. Si Fanny comete un error, ¿quiénes son sus jueces? Sus hijas. Juan, sus hijos, Adi, su hija, ¿sí? No, por cualquier cosita, siempre ellos creen que como ya conocemos de la palabra tenemos que ser perfectos, y la verdad es que no, pero tenemos que esforzarnos para poder dar un buen testimonio a nuestros hijos, a los que nos rodean, a los que están dentro del hogar, para poder ministrarle a los demás, ¿sí? Dice aquí, yo puse sentir amor por nuestros amigos y familiares y que te lleve el amor a ministrar la palabra, primero con nuestro testimonio, como les decía, para traer al Señor, dando un testimonio vivo para así poder evangelizar a los que nos rodean. Y tenemos el ejemplo de quién tenemos aquí, a ver, tenemos un ejemplo bíblico, el ejemplo del carcelero. Está en Hechos 16, 27 al 34. A ver, por favor, ¿lo puedes leer, Juan? Voy a prender el micrófono. Hechos 16, 27 al 34. ¿Sí? 16, 27 al 34. 27. Ujú, Voy a prender el micrófono. ujú. Entonces ven aquí. Hola, habla ahí, que podemos oír. Amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, prendiendo la luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús Cristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bien, hermanos, pues miren, este es un testimonio vivo, ¿verdad? Aquí dice que el carcelero
¿Qué fue lo que hizo? ¿Pero por qué lo hizo? A ver. Lo hizo por el testimonio que Pablo estaba dando, ¿sí? Entonces, él fue el que se arrepintió y a través de su arrepentimiento y a través de aceptar a Jesús como su Salvador, fue salva también toda su familia, su casa. Entonces, aquí vemos que no solo fue un alma, sino toda una familia ganada para Dios, ¿sí? Todo debe comenzar en nosotros como cristianos, como padres y hermanos. Debemos reconocer que nos equivocamos, sí, es cierto, y también debemos reconocer cómo Dios, con amor, nos transforma. A través de eso, los demás pueden ver el cambio que hay en nosotros. Entonces, ¿de qué manera se transformó el carcelero? Por el testimonio que Pablo y Silas les habían dado a través de estar unidos, demostrarle a él el amor de Jesús y la confianza que ellos tenían en Jesús. A través de eso, él fue salvo y fue salva toda su familia. Aquí es lo que nosotros tenemos que hacer. Mostrarle a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque ciertamente tenemos errores, cometemos muchos errores y muchas veces nos equivocamos. Pero también así como nos equivocamos, tenemos que tener el valor de postrarnos delante de Dios para pedirle perdón y que Él sea el que transforme nuestras vidas, para que a través de esa transformación que Él haga en nosotros, los demás vean y también reconozcan que Jesús es el Salvador. Así como lo reconoció el carcelero. ¿Sí? Nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Permitir que Dios sea el que que nos transforme a nosotros. Y Él lo hace con amor. Con ese amor que nosotros no creo que podamos tener, porque su amor de Él es infinito. Y nosotros, ese amor es el que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros semejantes. A través de nuestra transformación. A través de permitirle a Dios que sea Él el que obre en nosotros, para que nosotros también podamos mostrarle a los demás el amor de Dios. Ese es nuestro punto número 2. Nuestro punto número 3 empieza, vamos a leer Marcos 5, del 15 al 20. Por favor, lo lees, Fanny. Marcos 5 del 15 al 20 Ajá, por favor. dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este es otro testimonio bíblico, ¿verdad?
cómo Dios obró en el endemoniado. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? A ver, hermana Adi, ¿qué es lo que debemos de hacer? Contar lo que Dios ha hecho por nosotros, Exacto. ya sea físicamente, espiritualmente. Dios ha hecho maravillas en cualquier aspecto y eso se lo podemos contar a los que nos rodean o si los vemos en una situación similar o si ellos preguntan, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo le hiciste, no sé, tú para esto que te pasó, ¿no? Y ya, bueno, pues mira, es que Dios me ayudó y etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser testimonios vivos. ¿De qué? De que Jesús es el Salvador. De las maravillas que Él hace en nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. Aquí el endemoniado le permitió al Señor porque él estaba endemoniado. Claro que Dios es Dios, ¿verdad? Y Él es el que lo liberó. Y él quería seguirlo, pero Dios le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nosotros es lo que tenemos que hacer, contarles a los demás cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y porque nosotros también venimos, a lo mejor no estábamos endemoniados, pero teníamos otras muchas cosas que el Señor nos ha perdonado, muchas cosas de donde el Señor nos ha sacado, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Contarles a los demás las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, cómo Él ha perdonado nuestros pecados, cómo Él nos ha sacado de donde nos haya sacado, porque solamente Él conoce nuestras vidas, solamente Él sabe de dónde nos rescató a nosotros. Entonces ese es el testimonio que nosotros tenemos que darle a los demás. ¿Para qué? Para que ellos crean. Porque así como nosotros teníamos o tenemos necesidad de Dios, mucha gente tiene necesidad de Él. Pero nosotros tenemos que ministrarles. ¿Y cómo les vamos a ministrar? Pues hablándoles de Dios, hablándoles de lo que Dios ha hecho en nosotros, con nuestro testimonio. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A ver, vamos a ver Juan 1, 50 al 51. Juan 1, 50 al 51 dice. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A quién le estaba diciendo Dios esto? A Natanael, ¿verdad? A él fue al que le dijo, ¿qué acaso porque te vi debajo de la higuera crees? Es como el hermano Julio que dijo el domingo, la fe es la certeza bueno, algo así, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es lo mismo. Es la pregunta que Jesús le hizo a Natanael. ¿Qué acaso porque te dije que te vi debajo de la higuera crees? Nosotros tenemos que creer, tenemos que tener fe en que Dios existe, en que Dios es el que obra en nosotros, ¿sí? No nada más porque lo veamos o por lo que Él haya hecho en nosotros, sino porque nosotros tenemos que tener esa convicción de creer en Jesús, de que Él es el que está con nosotros, de que Él es el que nos ha liberado
de que Él es el que nos ha limpiado, del que Él es el que nos ha rescatado de donde nosotros estábamos. Y nosotros a través de esa convicción que tengamos, es conforme nosotros le vamos a hablar a los demás. Porque ¿cómo le vamos a hablar a alguien si no creemos nosotros? ¿No? Tenemos que creer primero nosotros para poder hablarle a los demás. Tenemos que actuar nosotros primero para poder convencer a los demás de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios que los está esperando, así como a nosotros nos esperó, así como a nosotros nos rescató. Así hay un Dios que a ellos los está esperando también. Entonces tenemos que mostrarles eso a los que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que no conocen, porque a los que ya conocen, pues igual y podemos hablarles, pero ellos ya conocen. Si se han apartado es porque han querido, no porque sean ignorantes, porque ellos ya conocen de la palabra. Nuestro trabajo es con los que no conocen, ¿sí? Eso es nuestro trabajo. Aquí nos habla, bueno, ya es lo que dije, aquí nos habla de cómo Natanael reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y Jesús le dio un testimonio práctico. Ese fue un testimonio práctico. Y el testimonio del endemoniado también es otro testimonio práctico, ¿verdad? Como él mandó a esas personas a hablar, a dar testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y cómo la gente al ver y al oír eso, ellos se maravillaban. Entonces nosotros tenemos que esperar a que los demás se maravillen de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero tenemos que hacerlo con un testimonio vivo, ¿sí? Ese es el punto número 3, dar un testimonio práctico para evangelizar a los que no conocen. Y práctico no quiere decir que vayamos y les demos una predicación a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no nos da el tiempo, sino tenemos que darles un testimonio práctico, sencillo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues hablándoles de Dios, muchas veces a lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero resumido, claro, no te vas a poner a darle tu testimonio desde que naciste hasta que te vas a morir. No, es un testimonio práctico para que la gente conozca de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tener un testimonio práctico para con los demás. Ay, Dios, estaba yo muy nerviosa, pero parece que ya me estoy tranquilizando. Pues yo pienso, como dice aquí, en nuestro tema de la administración, comienza en casa. Referente a la iglesia, muchas veces los líderes de una iglesia ponen con la mayor intención de alcanzar a un mundo perdido, o nos olvidamos del primer llamado. ¿Y cuál es el primer llamado? Que como iglesia tenemos. ¿Cuál es el primer llamado, hermanos? Que Dios hace a la iglesia. ¿Cuál es el primer llamado? Llevar las buenas nuevas a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Compartir la palabra de Dios. Ese es el primer llamado. Que como iglesia, como líderes de la iglesia, tienen, ¿verdad? Ese es el primer llamado que Dios hace a la iglesia. Y como líderes muchas veces nos enfocamos mucho en eso y nos olvidamos
bueno, los que son líderes, muchas veces se olvidan de que tienen una familia, de que tienen que comenzar en su hogar y delegan, ¿verdad? Lo dejan aparte. ¿Por qué? Porque creen que no los necesitan, pero al contrario, es por donde deben de comenzar. Ciertamente hay un mundo perdido allá afuera que nos espera para que nosotros compartamos la palabra, pero debemos comenzar en nuestro hogar. Y muchas veces se olvidan de dónde deben comenzar. Entonces, tenemos que comenzar en nuestro hogar. Debemos de comenzar a hablarles a los que nos rodean, con nuestros hijos, como les dije al principio, con nuestros amigos, sintiendo el amor hacia nuestros semejantes, trayéndolos a Dios, dando un testimonio vivo para así poder evangelizar a los que nos rodean. ¿Sí? Porque qué chiste tiene que vayamos a la iglesia, que ahí seamos buenos cristianos, si nuestra casa se está cayendo a pedazos, si nuestros hijos andan perdidos en las drogas, en el alcohol o en sus deleites. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos ministrar a otras personas si estamos muertos, por decirlo así? No podemos, hermanos. Tenemos que comenzar en nuestro hogar. Tenemos que comenzar con nosotros mismos primero, para que a través de eso los demás puedan ver. No tenemos que estar, ellos están, como te digo, si nuestro hogar se está cayendo a pedazos sin Cristo, si nuestros hijos están perdidos sin Cristo, como les dije, ciertamente sí lo conocen y se han apartado. Nuestro trabajo es doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios por ellos. ¿Sí? Empezar en nuestro hogar. Y sí, nuestro primer llamado es compartir la palabra de Dios. Pero la tenemos que compartir con amor, con ese amor que solamente Dios nos da. Darles un testimonio vivo para así poderlos evangelizar. Muchos queremos que el Señor conteste nuestras oraciones porque nos postramos y, ay, no, el Señor sí, tengo una necesidad y me postro a orar. Pero nada más lo hago por la necesidad o lo hago constantemente. Yo pido que Dios sea el que me conteste, pero si ni oro, nada más cuando tengo la necesidad. Si no me postro delante de Él, en súplica todos los días. No, nada más es cuando tengo la necesidad, ¿verdad? ¿Cómo quiero que Él sea el que me responda? Si no oramos, no leemos la palabra, no tenemos esa comunión con Dios, no le dedicamos el tiempo al Señor, ¿cómo queremos que Él nos ministre si no se lo permitimos? Nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él sea el que nos ministre primero a nosotros, que Él nos llame a nosotros, que Él nos llene a nosotros para poder nosotros compartir de su palabra, para nosotros dar un testimonio vivo para con nuestros hijos. Pedirle al Señor que sea el que obre en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra vida. Así es como nosotros tenemos que hacerlo, pero no le dedicamos el tiempo. Creemos que ya con una hora que oramos o con media hora o 20 minutos o nada más porque tenemos la necesidad. No, hermanos, nuestra comunión con el Señor debe de ser constante. Tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que estar o que permitir que el Señor sea el que ministre, que nos ministre a nosotros. ¿Sí? Para poderles nosotros ministrar a nuestros hijos, a nuestros familiares. Primero nosotros tenemos que buscar a Dios, que sea Él el que nos ministre a nosotros, para así nosotros poder ministrarle a los demás. La administración
no comienza en la iglesia, hermanos. La administración comienza en nuestra casa, con nuestro testimonio, con la búsqueda que nosotros tengamos hacia el Señor. Ahí es donde comienza la administración, ¿no? ¿O tú crees que comienza la administración en la iglesia si tu casa está volteada de cabeza? No, la administración comienza en casa. Y ahí es donde nosotros tenemos que permitirle a Dios que sea el que nos ministre, que Él sea el que obre en nosotros. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y cómo podemos hacerlo? Orando, ayunando, leyendo la palabra. ¿Sí? Así es como nosotros tenemos que hacerlo. Porque es como le digo, ¿de qué sirve que tú vayas a la iglesia todos los domingos si no permites que Dios sea el que te ministre? Pues no, la administración comienza en nuestra casa, con nuestro testimonio, con la búsqueda que nosotros tengamos día con Él. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Porque no puedo empezar con los de afuera si no empiezo con los de adentro. O conmigo misma. Yo tengo que empezar conmigo misma. Primero, con mi hogar, para poder hablarle a los demás. Si mi hijo es un drogadicto, si mi hijo es un borracho, ¿cómo le voy a hablar a los borrachos que están en la calle o a los drogadictos? Tengo que hablarle primero a mi hijo, que él vea el cambio que Dios hace en mi vida. Postrarme delante de Dios, humillarme delante de Él para que Él sea el que ministre mi vida, para que Él sea el que ministre mi hogar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y pues, ese es nuestro tema de hoy. La administración comienza en casa, ¿sí? Tanto en nuestra casa cristiana, que es la iglesia, como en nuestra casa secular, que es nuestro hogar, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos. Entonces tenemos que comenzar por nosotros, hermanos. Porque pues imagínense ustedes, yo soy chismosa, soy metiche. ¿Ustedes creen que ahí me van a creer si los vecinos van, ay, no, ahí viene re chismosa? O remetiche, o no sé, anda metida siempre en cosas que no, hermanos, ese es un testimonio. ¿Sí? Tenemos que comenzar en nosotros, que sea Dios el que obre en nosotros. Permitirle a Dios que sea el que ministre a nuestras vidas, nuestro hogar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que yo les compartí. No sé qué les pareció, pueden dar algún testimonio o alguna opinión. A ver quién se anima. ¿Nadie? Yo creo que está muy buena la lección y muy seguro que estamos llamados para hablar a los demás del Señor, pero lo que más ataca a Satanás, bueno, en estos tiempos, pues es la familia. Y precisamente allí, como dice la lección, es donde tenemos que empezar, y quizás no seamos grandes predicadores como Billy Graham o Gigi Ávila o los que se conocen que fueron evangelistas de masas, pero sí podemos empezar con los que nos rodean. No forzarlos también, como dice la lección, nada más decirles así como Felipe, ven y ve. Ya si quieren o no quieren, bueno, también lo dice la lección, unos sembrarán y otros segarán, y más bien regarán, y ya del Señor es la cosecha, ¿no? Pero yo creo que está muy bien la lección. Y pues sí, tenemos que empezar a vivir nosotros, después nuestra familia, para que cuando hablemos, como dice el dicho, que nuestros hechos no hablen más fuerte que nuestras palabras. Podemos decir
lo que sea, pero si nuestros hechos dicen otra cosa, pues no nos van a creer. Eso sí. Esa es mi opinión. Y ya te oí más tranquila, Teresa. Ya como que estuve más relajada. A lo mejor ya agarrando práctica ya se va uno como hilo de media, dicen por ahí. Y para eso son las lecciones. Ya en la 50 ya vamos a estar Ya, bien. ya agarramos nosotros callo. Sí, no, porque la primera vez no, estaba yo súper nerviosa, pero ahorita como que ya estaba un poquito más relajada. Pero no te creas, todavía los nervios te ganan. Sí, pero Dios es el que te va, moldeando, ¿no? Siempre y cuando uno se lo permita. Así es. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y pues esa es nuestra palabra. Sí. Eso Dejo- es lo que a mí me tocó compartir y pues lo hice lo mejor que pude. Vamos a orar y darle gracias a Dios por, por lo que acabamos de oír. Le pedimos por favor a la hermana Mari si nos despide en oración, por favor. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque yo creo que el Señor en esta noche nos habla como familia, ¿verdad? Como decías, Tere, y lo dice el Señor, tenemos que ser buenos administradores en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, y lo más importante, ¿no? Con el Señor, que nos ministre para que nosotros podamos ministrarle a Él. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu grande misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú día a día nos hablas, Señor, y no quieres, Padre, que nos pierdamos. Gracias, Dios, porque tú eres el único que ministras a tu pueblo. Pero, Padre, antes de conocerte, tú ya nos estabas ministrando a nosotros para que creyéramos en ti, para que fuéramos salvos, Señor. Mas tu palabra dice, Señor, que tú ministras a tu pueblo. Y si tu pueblo, Señor, se entrega a ti, si tu pueblo te ama, si tu pueblo te da el primer lugar, Señor, tú le das el privilegio también de ministrarte, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Tere. Síguela usando, síguela bendiciendo. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, que comparta tu palabra, úsala en grande manera, Señor. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, en cada uno de nosotros y que tú seas, Padre, en esta noche, en la vida de mis hermanos, que tú los guardes, que les des un sueño placentero, una paz que el mundo no da, Dios. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has dado el alimento de esta noche, nos has dado esa cena exquisita, saber que tú eres nuestro Dios y tú nos ministras, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a Abby, bendice a Julio, bendice, Señor, a su pequeña y a cada uno de mis hermanos que están conectados y aún los que no están conectados y a tu pueblo, Señor, completo. Bendícelo, mi Dios. Guárdanos de la mano del devorador, Padre. Guarda nuestros sueños en el hueco de tu mano santa, porque si tú vinieras, Señor, en esta noche, que no nos quedemos, Señor, sino que tú nos lleves contigo, mi Dios. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues esto es lo que Dios nos permitió compartir. Que Dios les bendiga. Le Gracias, dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. gracias, que Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, hermanos, fue una palabra que la hermana Tere no se animó a preguntarle a nadie después de que alguien quería compartir. Pero yo considero que esta lección, si Dios muestra, Dios ayuda, como le ayudó a la hermana Tere y como dijo Adriana, finalmente vamos mejorando, ¿no? Pero si yo me pongo del otro lado como solamente aquella persona que escucha, pues una de dos, o soy muy, muy buena persona para ministrar en la casa, es decir, para evangelizar en la casa, y si soy buena persona para evangelizar en la casa, pues también soy buena persona para evangelizar en la calle. Entonces, quiero suponer que si ahorita hiciéramos una pregunta, todos sabrían cómo abordar la evangelización en la casa y también en la calle. Entonces yo les pregunto a los hermanos, si estamos en ese nivel,
para salir a evangelizar. O sea, ya lo sabemos todo porque a mí en lo personal me hubiera gustado a lo mejor bombardear a la hermana Tere con muchas preguntas, ¿no? O no por bombardearla, pero vamos, este tipo de, así como el carácter cristiano, que fue el módulo pasado, también este es más, bueno, todos son aplicables y todos son eternamente vívidos, ¿no? Es decir, que los tenemos que estar viviendo. Pero si vamos conjuntando que tengo el carácter y ahorita esta parte de este módulo es como mostrar ese carácter, pues entonces yo les pregunté a los hermanos, suponiendo que yo estoy en mi casa y, y alguien en mi casa no, y es una historia vívida de la palabra y ojalá la cachen rápido. Si yo en mi casa, como dijo la hermana Tere, está patas para arriba, yo lo mínimo que esperaría aquí es escuchar a alguien que me dijera, hermano, puedes hacer esto, ¿no? Digo, pues está bien el orar y que estemos con nuestras rodillas dobladas constantemente, pero hay veces que los años con ese doblar de las rodillas y si vemos el efecto que no ha sucedido en esa persona que hemos pasado muchos años, pues debe de haber otra forma de cómo persuadirla. Entonces, yo les pongo este ejemplo y este reto. Yo en mi casa tengo problemas. Mi hijo o mi esposa, mi matrimonio, mi sacerdocio en la casa es un caos. Ustedes, hermanos, ¿qué me pueden decir que no haya hecho en 18, 16 años que conozco a Cristo? Porque he agotado todas las opciones. ¿Qué más puedo hacer? A ver, porque eso es parte también de nuestra función, porque encontramos muchos casos así, porque no todos en la casa no todos en la casa tenemos paz, tenemos muchos problemas. Entonces, a ver, hermanos, si yo les viniera, y esto sirve como especie de consejería, ¿eh? Y esa es una parte en donde tenemos que llegar en algún momento, pues todos los que estamos aquí, ¿no? Y creo que también de eso se trata. Entonces, si se viene con un problema real, hermano, mi hijo no cambia, mi hijo es borracho, mi hija tiene un sinfín no me hace caso, un sinfín de problemas, de pecados, quizá mi matrimonio también ande fallido, pues, ¿qué más puedo hacer? Entonces, a ver, ¿quién se animaría a contestarme esa pregunta? Yo, yo, Guillermina Mijangos. Todos, bueno, muy bien, adelante. Yo puedo testificarles, hermanos, que durante muchísimos años mi mamá siempre se quedó en mi casa y a la persona que más he amado en mi vida es a ella. Por lo tanto, a la que yo empecé a ministrarle la palabra fue a mi madre, todos los benditos días. Y no había un día en que yo me acostara a su lado y le dijera cuánto la amaba el Señor. Y la manera en que Dios estaba esperándola con brazos abiertos para que ella viniera a los pies de Cristo. Y no le estoy contando de un año, le estoy contando tal vez 30 años. Pero un día, cuando yo llegué a la cama de mi mamá, y le dije, venía de la iglesia, por cierto, y le dije, oye, mami, qué precioso estuvo el servicio. Y fíjate que hoy Dios nos dio una caricia muy especial y yo la vengo a compartir contigo. Y mi mamá me escuchó como nunca. Pero cuando yo terminé de hablar y cuando yo le dije a mi mamá cuánto el Señor nos amaba y cuánto tiempo tarda Él en esperarnos, mi mamá me dijo, qué bonito, hija, pero ya no me vuelvas a hablar del Evangelio. Yo respeto que tú vayas, yo respeto que tú ores, yo respeto que pongas tus cantos, pero ya no me hables. Me escuchó por respeto, por amor, no lo sé. Pero en ese momento, en apariencia, tiré la toalla.
Y le estoy hablando de alguien de adentro de mi casa, de la persona que más he amado en mi vida. Y pasó mucho tiempo, hermanos. Y un día llegué al rancho allá con mi mamá. No fue en etapa de enfermedad, pero un día ella estaba acostadita en su catre y le dije, mami, ¿me permites orar por ti? Y de la nada mi madre me dijo, sí, hija, porque yo creo que Dios está contigo. Y ahí fue cuando yo empecé a ver, y no crees que me haya dado por vencida. Simplemente ya había sembrado la semilla y yo sé que al tiempo Dios empezó a dar fruto, porque después mi madre me hablaba con una fe increíble, que tal vez mis labios, mis oídos no escucharon que declarara que Jesucristo era su Señor, pero sus palabras y sus hechos los empecé a ver cuando mi madre aceptó que yo orara por ella. Entonces eso me hizo a no desistir nunca de hablarle a alguien del hermoso amor de Cristo. Así que sí, sí puedo contestar esa pregunta. Y no, nosotros no cambiamos a la gente. No, nosotros no tenemos el tiempo en nuestras manos. Es el tiempo de Dios. Ese es mi testimonio. ¿Alguien más iba a hablar? Amén. Bueno, hermanos, yo les quiero compartir que lo que acaba de compartir la hermana Tere, conforme dispuesto a lo de su casa. Mi sobrino, pues, él tiene otra manera de vivir y siempre que, que desayunamos y los domingos o los días que estamos juntos, él tiene otra manera de pensar, escucha otra música, pero siempre que yo oro por él, y no nada más por él, por todos mis sobrinos, por todos mis familiares. Y de esa forma, yo le pido al Señor que se acerquen a Él y que los toque. Pero lo que yo hago con Él, cuando yo platico con Él, siempre lo hago con respeto, respetando lo que Él piensa, respetando lo que Él le gusta. Y así lo he hecho durante muchos años con mi sobrino. El Señor me ha puesto en Él una templanza que no tienen ni idea, hermanos, porque yo a veces me desespero por sus actitudes, pero el Señor poco a poco me va respondiendo. Él hace tiempo bebía mucho, mi otro sobrino también, pero gracias a Dios ahorita estoy viendo un poquito la mano de Dios, porque ellos han dejado de tomar, están empezando a respetar la casa, están empezando a respetar la mesa donde comemos, están empezando a comportarse de otra manera. ¿Por qué? Porque no porque tengan otra manera de pensar o otras cosas que hacer, nosotros debemos de apartarlos de nosotros. Nosotros debemos de enseñarles como tíos, como familiares, cómo comportarse, cómo nos comportamos nosotros, y que ellos vean el cambio que hay y la diferencia que es servirle a Dios y lo que ellos no están haciendo. Dios, nosotros no vamos a cambiarlos, como decía el hermano Guillo. El Señor lo va a hacer. ¿Cómo? Con nuestras oraciones, con nuestro comportamiento, no apartarlos de nosotros, porque a eso nos mandó el Señor, a buscar a los perdidos, no a los que ya están convertidos. Y es una lucha constante todos los días que tenemos que hacer nosotros en nuestras oraciones y compartir la palabra. Debemos de dar un buen testimonio para que ellos vean el cambio que hay y la diferencia que hay cuando le servimos al Señor, cuando estamos del lado del Señor. Entonces no debemos de juzgarlos, de apartarlos, porque nosotros no podemos hacer nada, sino el que lo va a hacer el Señor, y a Él le dejamos toda la honra y la alabanza, porque Él es el que va a obrar en sus vidas. Amén. Ok, gracias, hermano Juanito. Veo que tiene levantada la mano alguien. Adelante.
Sí, creo que soy yo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, hermano. Bien, en respuesta a la pregunta, lo primero que yo le compartiría a este hermano con esta serie de problemas, pues es que su vida está en caos. Aquel que no tiene orden, normalmente su vida va a estar llena de problemas. La disciplina es sumamente importante para mantener en orden todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, hablando del desorden, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra, pues yo recomendaría primero leer Proverbios. Básicamente yo lo que en este momento transmitiría es conocimiento, pero lo que obtendrían al estudiar Proverbios, pues sería sabiduría. Y hay que acordarnos que en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto es algo muy importante. Y yo quiero picarles la cresta, yo quiero estimular ciertas fibras en el ego, en la autoestima, en el consciente y en el subconsciente, en la siguiente parte que dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, para que un adulto pueda formar o ser la cabeza de su hogar, para que un hombre lo pueda hacer, primero, y lo aprendí de mi esposa, es que debe estar uno en comunión con Dios. Un hombre no puede ser la cabeza de su hogar si no está en orden, si no pone sus prioridades, si no antepone sus prioridades al Señor. Eso es fundamental. En esta relación, pues hay tres cosas importantes, ¿verdad? Definitivamente. Una es la oración. Se debe de estar buscando todo el tiempo el consejo. Debemos de estar exponiendo nuestra condición humana, ¿verdad? La toma de decisiones, los sueños, los anhelos, los proyectos. La segunda es la lectura de la palabra, es sumamente importante. Estar escudriñando la palabra. Y pues bueno, vendría algo que complementa esta comunión, y es el adorar, ¿verdad? La alabanza y la adoración al Señor nos refuerza esta comunión. Entonces, un sello importante para estas tres partes, pues es el ayuno. El ayuno sella estos pactos, sella con un testimonio verdadero, o sea, que realmente nosotros estamos comprometidos con un ayuno, nosotros sellamos estos pactos, ¿verdad? Porque el Señor es un Señor de pactos, es un Dios de pactos, y Él siempre los cumple. Entonces, es importante aprender a comprometerse, porque de esta forma nosotros ponemos en el altar, nosotros ponemos a que se consuma, pues todas aquellas situaciones humanas, ¿verdad? Todo aquello que ha sido aprendido, todo aquello que nuestras carencias, todo aquello que nuestras malas vivencias, nuestras malas compañías, pues nos han ido marcando, ¿verdad? En nuestra vida. Que muchas veces actuamos sin darnos cuenta hasta que la palabra
nos golpea, nos confronta y nos dice, pues esto que tú piensas que no tiene trascendencia es una puerta a tus problemas. Entonces, hermano, yo le digo que primero se ponga en orden, que se comprometa verdaderamente, que deje de ser tibio, que se envalentone, ¿no? Que sea valiente y que tome las riendas de su vida y que acepte la responsabilidad que tiene, pues, de llevar este barco, ¿verdad? Este barco que trae pasajeros y que lo que todos esperan, pues, es que los lleve a buen puerto. Entonces, hay que dejarse de niñerías, hay que dejarse de hacerse la víctima y asumirse como un hombre que tiene asignado por parte de nuestro Señor ser cabeza y no cola. Entonces, organícese, disciplínese, y este sería mi consejo para este hombre que está en esta serie de problemática. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, fíjense que finalmente esto nos ayuda a que aterricemos, si me permiten la palabra, aterricemos precisamente un evangelio, no digo que práctico, más bien cuando se implementado, se me fue la palabra ahorita, cuando uno conoce y lo transmite, pero lo ejecuta, lo lleva a la tarea. Hijo, se me fue la palabra. Pero eso es lo que nos ayuda precisamente a que el Evangelio se vuelva de un común, una forma de vida. Esto es lo que nos lleva, y las experiencias de cada uno de ustedes, pues no las expresamos, si no las decimos, pues se quedan en solamente experiencias hacia uno solo, y muchas veces esa experiencia que alguien pasa nos sirve, como lo acaban de decir, para que nosotros lo tomemos. Igual a lo mejor dices, no, no estoy pasando por lo mismo que tú pasaste o de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Pero si sacas los conceptos de cada una de las experiencias que escuchas, eso es lo que te ayuda a que el Evangelio se vuelva vivo en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, escuchamos Juan ora sin recriminar a nadie, sin juzgar a nadie. Guille por mucho tiempo, y a pesar de que su mamá, siendo su mamá, pues le dijo, yo te quiero, te amo, estuviste en mi vientre, pero pues no quiero escuchar más de ti. Y fíjense cómo otro tipo de evangelizar, pues no precisamente es la palabra, me refiero, es la palabra, pero otra forma es la oración. Y vemos cuando Guille oró por su mamá, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no hay receta, no pasas del punto 1 al punto 2 esperando que el punto 1 haya sacado 10 para que en el punto 2 tengas otro 10 y juntando 50 puntos alguien se va a convertir. No es una receta, pero sí son conceptos que nos debemos de llevar, de seguirnos esforzando, como dijo Jorge, ser valiente, a lo mejor ordenarme, como me lo dijo a mí, ¿no? Ordenarme yo primero para que después pueda ordenar a alguien más, ¿no? Entonces, eso es lo que quería un poquito hacer ese reto, por ahí el empresario, hacer ese reto para que veamos que el Evangelio tiene que ser no práctico, así me fue la palabra, perdón hermanos, pero es un evangelio vivo que debemos de estar practicándolo y que es aplicable pues a nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, eso es lo único. Ahorita le doy el lugar a Laura y ya nomás me faltan 2 puntos más para ya terminar esta sesión. Adelante, Laura. Amén. Pues respecto a la pregunta que hacías, o sea, yo lo que opino es que
si conmigo llega una persona, un hermano, y me dice que está en la situación que tú comentabas, pues yo creo en lo personal que antes de que yo le diga algo a ese hermano, pues tengo que analizar mi propia vida. Porque yo no le puedo decir lo que va a hacer o no va a hacer si a lo mejor mi vida no está bien. Entonces, ¿por qué? Porque yo no tendría ningún respaldo de Dios, porque pues al final a lo mejor mi casa está igual o peor y no puedo dar un consejo o no puedo opinar si yo no estoy bien. Otra cosa, si la persona realmente está bien, teme a Dios, busca a Dios, pues en ese aspecto lo único que se hace es preguntarle al hermano si realmente él está seguro de querer buscar a Dios, de que si cree que Dios va a hacer las cosas en su vida y en su familia, y si él dice que sí y que ha tomado esa decisión de realmente seguir a Cristo y que quiere que su familia lo siga, pues entonces ahí sí yo lo que podría decir sería que pues cuenta conmigo, que yo lo voy a apoyar de la mejor manera, que sería orando, ayunando, a lo mejor juntos, ¿no? El mismo día de ponernos de acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a ayunar, vamos a leer la palabra. ¿Para qué? Para que tengamos ahora sí que una fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer la obra y los tiempos son de Dios y Dios es el que va a hacer las cosas, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque esa es una mejor manera de apoyar, ¿no? Yo puedo decirle miles de cosas y suposiciones y lo que puede hacer y miles de consejos, pero yo creo que lo mejor es apoyándolo en ayuno, oración y leyendo la palabra juntos. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra, pero que realmente el hermano tenga esa decisión de decir sí lo quiero hacer y sí quiero buscar a Dios. Y ya Dios va a hacer la obra, ¿no? Porque el ayuno es muy importante, porque muchas veces nosotros lo vemos como de que, ay, sí voy a ayunar, ay, es que hoy no, es que, ¿cómo no voy a comer? O ponemos miles de pretextos, pero si lo analizáramos bien, el ayuno es un arma muy grande que Dios nos da. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos podemos sentir débiles en nuestro cuerpo físico, pero Dios nos está restaurando, nos está dando fuerza espiritual, que es lo más importante. Entonces, si nosotros hacemos eso, pues Dios nos va a utilizar para que podamos hablarle a ese hermano, ¿no? Entonces, como yo decía, ¿no? O sea, pero antes de todo, pues sí analizar nuestra propia vida para que podamos nosotros dar un paso, ¿no? Y no seamos causantes de que a lo mejor el hermano diga en cualquier momento, pues es que me estás dando un consejo de lo que pues tú no eres, ¿no? Lo que decía la hermana Tere, ¿no? Si nosotros en nuestra propia casa no ministramos, ¿cómo vamos a ministrar o arreglar la vida de otro hermano? No podemos. Entonces, pues ahora sí que eso es lo que yo pienso. Ok, bueno, gracias hermanos, gracias por participar. Y pues sí, finalmente cuando tenemos algún problema de que la gente, alguien conocido y más un familiar, no se ha convertido, pues ahí es donde finalmente tenemos que ponerle ese nombre, ¿no? Tenemos que ponerle ese nombre y que finalmente es un familiar muy cercano y que pues no se ha convertido, ¿no? Independientemente de que quiera o no quiera escuchar o tenga o no tenga muchos pecados. Pero bueno, finalmente siempre hay que ponerle un nombre para sentirnos que no solamente es uno más, sino es alguien que está muy cercano a nosotros. Gracias por las intervenciones, hermanos. Bueno, pues sería todo de mi parte, hermanos. Gracias por conectarse. Primeramente, Dios, nos escuchamos el próximo viernes. Y pues bueno, la hermana Tere ya nos puso la vara un poquito más arriba de como fue su primer clase. Entonces, ahora sí que abajo de ella nadie. Todos para arriba, ¿eh? Así es. Bueno, está bien. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Gracias, igualmente. Bye, que Dios les bendiga. Bye.